¿Cómo eran los matrimonios en los tiempos bíblicos? Lo primero es que, la elección de la esposa era un privilegio que tenían los padres. Era una costumbre en el Oriente que los padres del joven escogían la novia para él. Tan antigua es tal costumbre que, lo encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cita que, Esaú se casó en contra de la voluntad de sus padres con una mujer de las hijas de Canaán, por esta razón le causó gran amargura de espíritu a sus padres. Los padres elegían la pareja. Pero, ¿cuáles son las razones por las que se le otorga este privilegio a los padres? Los padres insistían en seleccionar las novias para sus hijos debido a que, la novia pasaba a ser miembro del clan familiar del novio. Es por esto que, ellos prestaban especial interés en saber si le convenía. Sin embargo, en la Biblia encontramos evidencia de que el hijo o la hija eran consultados. Por ejemplo, en el libro de Génesis se relata que, a Rebeca se le preguntó si deseaba ser la esposa de Isaac, aunque cabe destacar que, los padres se sentían con el derecho para hacer la elección. El amor venía después del matrimonio. Respecto al amor, los orientales tienen una perspectiva distinta a los occidentales, ya que para ellos el amor de un marido a su mujer es el mismo que los occidentales sienten de un hermano a una hermana. Respecto a los padres, estos consideran que se aman, ya que Dios hizo una selección del uno para el otro a través de ellos. Para ellos, la idea común que tienen es que, el amor viene después del matrimonio. En el caso de Isaac y Rebeca, estos se unieron en matrimonio, aunque nunca se habían visto antes. La Biblia dice que él la tomó como esposa, la llevó a la tienda de su madre Sara y la amó. Si bien es cierto que la mayor parte de las parejas no tienen la oportunidad de entablar un vínculo antes del matrimonio, la Biblia presenta algunos casos que son una excepción, como son Jacob y Raquel. Este caso ilustra que fue un amor a primera vista. Lo afirma cuando expresa que él sirvió a Labán por 7 años, y que le pareció pocos días porque la amaba. Otro caso fue el de Sansón y la Filistea, también David y la hija de Saúl, que lo amó y luego fue su esposa. Negociaciones previas al matrimonio. Previo al matrimonio, se realizaban una especie de negociaciones para obtener la esposa. ¿Cuáles eran las costumbres al respecto? Ahora te ofrecemos todos los detalles. Cuando un joven tenía los medios suficientes para proveer una dote matrimonial, los padres escogían la joven e iniciaban el proceso de negociación. Durante este proceso, el padre llama a un hombre que actúa como agente para él y su hijo. Este agente fue nombrado por Juan el Bautista como el amigo del esposo. Este era alguien que estaba perfectamente informado respecto a la dote que el joven debía pagar para su novia. Más adelante, el padre del novio u otro pariente iban al hogar de la novia. Cuando estaban en la casa, el padre del novio anunciaba que el agente hablaría de parte de ellos. También el padre de la novia se auxiliaba de un agente para que lo represente. Era costumbre ofrecer algo a los visitantes. Sin embargo, estos rechazaban el ofrecimiento hasta cumplir su misión. Es por esto que leemos que, el siervo de Abraham rechazó el alimento que le ofrecieron los padres de Rebeca. Cuando se encontraba en la misión de buscar una esposa para Isaac, sus palabras textuales fueron: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Durante este proceso, también se llegaba a un acuerdo respecto a la cantidad de la dote que el joven debe pagar por la novia. Finalmente, cuando llegaban a un arreglo, había una celebración. Es entonces cuando se trae la comida y bebida, como sello del convenio. Otras fuentes señalan que los judíos en tiempos de Jesús, cuando un joven pretendía una muchacha, por lo general se presentaba a la casa del padre de la joven con una gran suma de dinero y un contrato de desposorio. Este contrato debía ser redactado por las autoridades y costeado por el futuro novio. También llevaba vino. Cuando llegaba un joven a una casa con lo antes descrito, el padre de familia conocía cuáles eran las intenciones de su visita, por lo que acordaba con el padre y los hermanos mayores el costo de la dote para desposar la hija. Razones para la dote matrimonial. En el Oriente es costumbre que la familia de la novia reciba una especie de compensación o dote, debido a que están disminuyendo su productividad, es decir, están perdiendo un miembro de la familia. En el caso de las hijas solteras, estas atienden el ganado, trabajan en el campo o colaboran de alguna manera con las tareas del hogar. Todo lo contrario, ocurre con la familia del novio que, al recibir un nuevo miembro, su productividad aumenta. Esta es la razón por la que se entrega una compensación. A esto es lo que se le llama dote matrimonial. La dote se podía pagar de manera monetaria o también en servicios. Por ejemplo, en el caso de Jacob,
como él no disponía de recursos para pagar la dote, él ofreció al padre de Raquel trabajar durante 7 años. En el caso de David, el rey Saúl le pidió la vida de 100 filisteos como dote para casarse con su hija. De la dote que obtenía la familia de la novia, se tenía por costumbre que algo de lo recibido se le entregaba a la muchacha. Es por esto que vemos que Raquel y Lea se quejaron con su padre Labán que él se había beneficiado de 14 años de trabajo de Jacob, y ellas no recibieron ningún beneficio de lo negociado. En el caso de divorcio, la esposa tiene derecho al guardarropa. Es por esto que la dote personal consistía en monedas, joyas personales, entre otros. Esto viene a ser como una garantía o riqueza que le queda en caso de que su matrimonio fracase. Los padres también les entregaban una dote especial a sus hijas, dentro de sus posibilidades. En la Biblia encontramos que cuando Rebeca salió de la casa de su padre para ser tomada como esposa por Isaac, su padre le entregó una dama de compañía y algunas damiselas para que la atendieran. Caleb le dio a su hija por dote un campo con manantiales de agua. Según otras fuentes señalan que, en tiempos de Jesús el costo era de al menos 200 denarios, cuando se trataba de una doncella, en el caso de que la hija fuera una viuda eran 100 denarios. Sin embargo, cuando era una hija de un sacerdote, el consejo sacerdotal había fijado un costo de 400 denarios. Estos montos antes mencionados representan el mínimo legal, por lo que el joven podía aumentarla a su discreción. Concluida la negociación, habiendo llegado el pretendiente y el padre a un acuerdo, bebían un trago de vino y se invitaba a la hija a pasar. Si la hija aceptaba, algo que era lo normal, los futuros esposos bebían de la misma copa, como una forma de sellar el acuerdo o contrato de desposorio que se había hecho. También se pronunciaba una bendición. ¿Qué eran los desposorios? Los desposorios eran un pacto que se hacía de manera oral. Sin embargo, después del exilio de Israel estos incluían un documento escrito y firmado de matrimonio. La diferencia que tenían con la promesa era que la promesa se hacía sin ningún compromiso formal y podían ser quebrantados. Sin embargo, el desposorio era considerado final. ¿Cómo era la ceremonia para el desposorio? Para esta celebración ambas familias se reunían con algunas otras que servían de testigos. El joven daba a la muchacha un anillo de oro o cualquier otro artículo de valor, o simplemente un documento en el que se comprometía a casarse con ella. Cuando lo entregaba le decía unas palabras como estas: «Veis por este anillo, o esta señal, que tú estás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel». Cabe destacar que, no era lo mismo el desposorio y el matrimonio. Había un espacio de tiempo de aproximadamente 1 año entre uno y otro. Es decir, cuando la Biblia dice desposarla es que habían celebrado el desposorio, y cuando dice tomarla se refiere al matrimonio ya consumado. En el caso de María, cuando el ángel se le apareció, fue durante ese periodo entre desposorio y el matrimonio. Otras fuentes indican que a partir de ese momento iniciaba el desposorio, y el trato era como si estuvieran casados, aunque el matrimonio no se consumaba hasta 1 año, contado a partir de esa fecha. Debemos resaltar que, ese contrato no podía disolverse, sino a través de un divorcio legal. El incumplimiento a dicho acuerdo era considerado como un adulterio. También la propiedad de la mujer pasaba a ser propiedad del esposo. Durante el periodo del año, la pareja se preparaba para su futuro. En el caso de la novia se quedaba en la casa de los padres preparándose para su futuro rol de esposa, mientras que el novio se preparaba para conseguir el alojamiento para su mujer, el cual usualmente era una habitación en la casa o tienda de los padres. Respecto a los vestidos de los novios, el joven lo vestían de rey, tanto como fuera posible. Si era lo suficiente rico, se le ponía una corona, de lo contrario se le colocaba una guirnalda de flores recién cortadas. Sus vestidos eran humeados con incienso y mirra, le colocaban un cinto de seda de colores brillantes, las sandalias adornadas con listones. En el caso de la novia, era un asunto costoso y elegante, pues se tomaban mucho tiempo en su preparación, además de poner todo el empeño en hacer que su rostro luciera brillante y lustroso como el mármol. Es por esto que el rey David dijo: «Nuestras hijas sean como las esquinas labradas a la manera de las de un palacio». El pelo se le adornaba con perlas. También se incluían piedras preciosas y joyas heredadas por la familia, de generaciones pasadas. En el caso de que la novia fuera pobre, solían pedir prestado a sus amigas. Estas festividades y en especial el vestido, se convertían en algo memorable para la novia. En ocasiones,
Era costumbre que los parientes de la novia la llevaran a la casa del novio, es decir, lo que iba a ser su nuevo hogar. Sin embargo, era más frecuente que el novio fuera en persona al hogar de la novia, y la llevara a su nuevo hogar. Entonces allí se realizaban las celebraciones matrimoniales. Antes de marcharse, la novia recibía las bendiciones de sus padres y sus parientes. Eso lo vemos en el caso de Rebeca. En la parábola de las 10 vírgenes, se ilustra el hecho de que el novio iba a recoger a la novia. La procesión matrimonial era el recorrido que se hacía de un hogar a otro. Cuando el novio recoge a la joven en la casa de sus padres, va acompañado de una gran procesión por todo el camino hasta llegar a su casa. Como los caminos orientales eran oscuros en la noche, era necesario llevar una lámpara o antorcha. Los invitados que estaban en la casa de la novia, se les permitían unirse en el trayecto, y caminaban todos en grupo hacia la fiesta de la boda. Los invitados que no llevaban lámpara o antorcha no se les permitía unirse a la procesión o entrar a la casa del novio. Cuando conocemos toda esta información, podemos tener un mejor entendimiento de la parábola de las 10 vírgenes. Ellas estaban esperando el grupo en un lugar donde pasaría la procesión. Las prudentes se pudieron unir porque tenían aceite para sus lámparas. Sin embargo, las insensatas no pudieron ni unirse ni tampoco entrar. Durante todo el trayecto había muchas demostraciones de afecto y alegría. Los hombres que iban tocaban tambores y otros instrumentos musicales, también danzaban. También algunos de los parientes regaban mazorcas de maíz tostado para los niños a lo largo del camino. Un momento muy emotivo e importante es cuando la novia llega a su nuevo hogar. Al llegar a la casa, la novia es recibida por algunas de las mujeres ancianas, quienes le arreglan el cabello. Desde este momento, según la costumbre, su cara no es revelada en público. Luego es llevada a sentarse al lado del esposo, donde la nueva pareja escucha las nuevas bendiciones dadas por uno de los padres o por alguna persona importante, que esté presente. En la fiesta matrimonial se exige que los invitados estén vestidos de bodas. Se designa un maestresala para presidir el banquete de boda. Dentro de sus obligaciones estaban el cuidar los preparativos durante la fiesta. También debía estar pendiente para ver si le hacía falta algo a los invitados. También era la persona que daba las órdenes a los sirvientes para que cuidaran cada detalle. Al momento de comer, el maestresala daba gracias por los alimentos y pronunciaba las bendiciones en el momento señalado. Durante este tiempo todo era un ambiente de jovialidad y se esperaba que los invitados exaltaran a la novia. No había ceremonia religiosa en la fiesta. Sin embargo, en su lugar se daban las bendiciones de los parientes y amigos. Estas eran los buenos deseos de los invitados a la nueva pareja. Cuando terminaba la fiesta, el esposo era escoltado por sus amigos hasta el lugar donde había sido llevada la novia. Las festividades matrimoniales con parientes y amigos duraban una semana, aunque el número de días a los que se llamaba días del matrimonio, en realidad eran 30. Otras fuentes investigadas señalan que los matrimonios con una doncella se celebraban a mediados de semana, por la tarde, ya que los primeros días se ocupaban para los preparativos. También se permitía al futuro esposo presentar acusación si tenía en contra de la castidad de la prometida. En el caso de que la novia fuera viuda se celebraba jueves. Otro dato adicional es que los que tomaban el papel de agentes o intermediarios, también fungían como garantes de la virginidad de la novia. Es por esto que asistían a la nueva pareja en lo que necesitaran y también en la habitación nupcial. La costumbre del velo de novia se eliminó por un tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Toda esta información antes suministrada nos permite entender por qué Jesús utilizaba con frecuencia algunos ejemplos sacados de estas costumbres nupciales. También podemos inferir que él participaba y disfrutaba de estos eventos. Si te gustó este contenido, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, lo compartas, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para notificaciones. Bendiciones abundantes desde Mi Sustento Blog, esperando que podamos encontrarnos en una próxima entrega.